Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Tu propósito en mí. Bienvenidos a este hermoso tiempo de bendición, de reflexión. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en los diferentes lugares de aquí en Colombia, en otros lugares allí en Estados Unidos, en Inglaterra. Que la gracia y la paz de Dios sean abundantes sobre sus vidas. También hemos visto la sintonía allí en México. Que Dios les bendiga muchísimo, que Dios les cuide, les sustente y que hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones. Que hagamos que el reino de los cielos se siga extendiendo, que hagamos que la palabra de Dios se siga predicando en muchos lugares a través de todos los medios. Bienvenidos. Así es, bienvenidos a este hermoso espacio y hoy deseamos que el Dios Todopoderoso te guíe y te bendiga en cada cosa que emprendas. Definitivamente así sea. Esposo mío, y hoy tenemos una frase, no, sino un proverbio para reflexionar. Y dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a reflexionar con respecto al libro de los proverbios. Hoy empezamos el capítulo 13 y el versículo 1 dice así: en el nombre de Jesús. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. La Nueva Traducción Viviente lo dice: el hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Uy, que Dios nos guarde de desistir, de rechazar esa corrección que viene de parte de Dios a través de nuestros padres, a través de esas autoridades que Dios siempre nos va a colocar. Esposo, y es que hay algo bien importante que hemos aprendido, y es que si alguien nos corrige, definitivamente viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene la capacidad de corregir a nadie. Por el contrario, a él le gustaría que toda la gente continuara como va, hacia lo malo. Pero Dios nos corrige para que seamos mejores. La corrección siempre lleva a eso, a que seamos mejores. Aprendamos a amar la corrección, el consejo del padre, de la madre, de esa autoridad. Y sobre todo aprendamos algo, amar el consejo de Dios. Porque sobre todo, Padre, está el Padre Celestial, al cual nosotros debemos amar y aprender a escuchar esa palabra de Dios que es para cambiarnos. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide y te guarde. Y hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti, todos los tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Y esposita hermosa, mis amados hermanos, hoy vamos a seguir estudiando esta hermosa carta del apóstol Pedro y ya vamos en la segunda carta y vamos en el segundo capítulo y hoy vamos a estudiar los versículos 4 y 5 y lo leemos siempre en el nombre de Jesús. No olvidemos que Pedro viene diciéndonos, advirtiéndonos que en estos postreros tiempos se levantarían falsos profetas y falsos maestros, de lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque para ello tendríamos que fundamentar todo por la palabra. Usted no le crea a ningún hombre, usted crea a la Biblia y verá cómo nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque viene de gracia para aquellos que hacen caso omiso a la palabra, para aquellos que la ignoran, para aquellos que le dan más importancia a lo que dijo un pastor o una denominación que a lo que dice Cristo. Y eso le trajo la condenación a aquellos que resistieron esa palabra. Vamos a leer estos dos versículos y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Qué tremendo poder darnos cuenta que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ellos
estos hombres enseñaron cosas que van en contra de la Biblia, se levantaron contra el designio de Dios. ¿Y qué pasó? Dios los envió a condenación. Aún los ángeles que se relaban en el cielo, Dios les dio su castigo. A los hombres que resistieron la palabra no les va a ir bien. Que resistieron la palabra no les fue bien. Ahora usted y yo tenemos la oportunidad de ser enfrentados con esa palabra. Esa palabra no es para su maldición ni para mi maldición. Esa palabra que hoy Dios nos habla es para salvación, es para que usted y yo, tomando como base esa palabra, fundamentemos nuestros pasos, fundamentemos nuestra vida conforme a esa palabra. ¿Y qué significa este texto? Antes de adentrarnos en el significado del versículo de 2 de Pedro 2:4, es importante saber quiénes son los ángeles. En la Biblia, los ángeles son seres espirituales creados por Dios que tienen la capacidad de servir como mensajeros divinos y cumplir sus propósitos. En muchas ocasiones aparecen en la Biblia como seres celestiales que se presentan ante los hombres para comunicarles la verdad de Dios. Entonces, comencemos a entender que esos ángeles son seres de parte de Dios que están a nuestro beneficio, no para que nosotros los idolatremos, no, para ser servidores de parte de Dios a nuestro beneficio. Segunda de Pedro 2:4 nos habla acerca del juicio que recibieron los ángeles que pecaron. Este es un tema complejo que ha sido interpretado de diferentes maneras por los teólogos y a lo largo de la historia. Sin embargo, en términos generales, este versículo nos muestra que Dios no tolera el pecado ni siquiera en sus ángeles. Por eso es que viene diciéndonos: ustedes cuídense mucho de la palabra, no vayan a comer palabra adulterada, no coman palabra de mentira, no le crean a los hombres, no le crean a las religiones, créanle a Cristo a través de la palabra. Por eso nos recordaba, tenemos también la palabra profética más segura a la cual usted y yo debemos estar atentos, esposita. Qué bueno estar pendiente de lo que la palabra nos enseña. Definitivamente, esposo, y es que encontramos aquí en la enseñanza que nos da el apóstol Pedro, nos da dos cosas muy importantes. Dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino por el contrario, los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Nos da enseñanzas muy grandes, definitivamente, que de Dios no perdona a aquel que se aparta de él, que practica lo malo. Y dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Algo muy importante, esposo, y es que diríamos, ¿por qué no los perdonó si Dios es amor? ¿Por qué? No es que Dios sea malo, no. Recordemos que la maldad es la ausencia de Dios en el ser humano. ¿Por qué no perdonó? No porque Dios los haya rechazado a ellos, sino porque ellos rechazaron a Dios. Y Dios toca la puerta y llama, pero no obliga a ningún ser humano a que sea salvo. Dios es un Dios donde miramos que la salvación es por gracia, pero la salvación la tenemos que aceptar. Dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dice la palabra, ¿cuál es la condenación? Dice la Biblia en Juan, Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos 19 en adelante, dice, y esta es la condenación, o sea, ¿por qué el mundo se condena? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mire, ¿por qué la gente se condena? Porque Jesucristo le está dando la misma oportunidad de salvación a todos los seres humanos, a todos los seres humanos. ¿Qué pasa? Que algunos lo aceptan y otros lo rechazan, pero no porque sea el propósito de Dios. Por el contrario, dice la palabra que el propósito de Dios no es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso envió a nuestro Señor Jesucristo, para que seamos salvos por nuestra fe y nuestra obediencia a Jesucristo. Entonces, así como hizo Noé, Noé creyó
él con toda su casa y fue salvo. ¿Qué pasó con los que no creyeron? Vino un diluvio que destruyó todos los demás seres vivientes. En estos tiempos dice la Biblia que esta generación, este mundo que miramos hoy en día no va a ser destruido por agua, va a ser destruido por fuego. Entonces es donde nosotros tenemos que estar trabajando, poner nuestra fe en Jesucristo para ser definitivamente salvos de lo que viene sobre este mundo. Es así que usted y yo vamos a orar diciéndole: Señor, qué responsabilidad tan grande tú nos has entregado, Señor. ¿Por qué? Porque la salvación depende de una determinación, es conocer tu palabra para obedecerla, no, Señor, no para rebelarnos, es para obedecerla, Señor. Dios, cada que vayamos a tu palabra vamos a encontrar cosas que le agradan al alma, pero quizá muchas cosas que tú mandas y que al alma no le agradan, pero hoy, Dios mío, tomamos la determinación de obedecerlo todo lo que está escrito, lo vamos a obedecer independientemente de que nos guste o que no nos guste, porque la rebeldía hacia tu palabra no nos traería buenos resultados, por el contrario, sería el camino hacia el infierno, y eso no lo aceptamos. Dios mío, queremos un día despertar en la eternidad, pero no en la eternidad del infierno, sino en la eternidad del cielo. Papá, te damos gracias por tu preciosa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que hoy Dios ponga alegría, bendición, prosperidad en ti y en toda tu familia en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.